En general lo que pretendemos es conjurar esa acción y decir que no, que la mente humana normal no es capaz de llegar a esos límites, que tiene que estar desequilibrado, que tiene que ser un enfermo mental, que tiene que haber pasado algo, que se le tienen que haber cruzado los cables. Pues como psiquiatra, 40 años de ejercicio, les puedo y les debo decir que no es así. La mente humana es capaz de cometer las mayores heroicidades y también llevar al sujeto a ejecutar las mayores villanías. Pero lo que sí tenemos que insistir es en que no detrás de todo acto criminal de este calibre va a estar un enfermo mental, ni mucho menos. La enfermedad mental sigue otros parámetros y otros derroteros. Lo que tenemos aquí es un sujeto perverso, un sujeto dañino, alguien que consideró de su propiedad exclusiva tanto la vida de sus hijos como la felicidad y el bienestar de su exmujer. Alguien que no solamente ha matado a sus hijos, a sus hijas, sino que ha ejecutado y ha pertrechado un plan para que el sufrimiento sea lo más intenso posible. Vamos a tardar o van a tardar en encontrarlas, voy a intentar crear una duda permanente y vamos a intentar conseguir que esa mujer sufra de la mayor manera posible. No cabe ya mayor perversión, no cabe mayor daño ni mayor conducta criminal. El mal es la ausencia de empatía realmente, porque los conceptos de bien o mal no son muy técnicos. Él sabe perfectamente lo que está haciendo, pero es verdad que el único dolor que tienen estas personas que no tienen empatía es el orgullo herido, es el sentirse atacados en su concepto de sí mismo, pero el concepto de dolor por lo que les ha sucedido a los demás no lo tienen. Algo así, toda la población dice, no es posible ser un ser normal y hacer esto. Eso lo he escuchado en este plató y en otros. Es decir, cuando ocurre algo así, todo el mundo pregunta al psiquiatra. Y el psiquiatra que está aquí ahora con vosotros os puede decir lo siguiente. Este hombre no solo ha matado a sus hijas, sino que las ha destruido. Es decir, no es una muerte por compasión, como yo podía pensar al principio, no le ha dado pastillitas para que se duerman y se mueran, no. Las ha destruido, las ha golpeado con violencia y saña, por lo tanto hay un odio brutal en la acción del individuo este que luego se ha autodestruido a sí mismo. Ese es el suicidio. Por lo tanto, aquí es evidente que este hombre actúa contra su expareja y actúa así porque considera que es el propietario de la vida de sus hijas, un hombre probablemente con salud mental normal, pero con un concepto de la vida pues muy primitivo y muy agresivo. Eso es lo que el psiquiatra puede deciros. Las mata y las destruye. Por lo tanto, lo que hay aquí es un odio brutal que no necesariamente pasa por un diagnóstico psiquiátrico. Quiero dejar esto claro porque si no, toda violencia va a parecer que necesita un psiquiatra que la explique. Yo creo que hay gente mala, y no hablo en términos médicos, sino que hay gente que es mala y dice, no busquemos, no, es que son enfermos todos, no, hay enfermos que no hacen daño a nadie, hay enfermos que tienen comportamientos como lo que estamos viendo, en el que yo veo una premeditación en los... En este momento de mi vida, después de muchos años de estar viendo homicidas, muchos, casi 40, he llegado a la conclusión de que estoy harto de dar diagnósticos para exculpar de responsabilidad criminal a determinadas personas. Es decir, yo cuando veo a un homicida, si encuentro algo, un trastorno mental, o veo un diagnóstico, veo algo que justifique esa conducta, lo pongo y el juez decide. Pero hay personas a las que uno llega como psiquiatra y no encuentra ningún trastorno. Y ahí es donde a mí se me ponen los pelos de punta. Es decir, ¿por qué este individuo, que no tiene ninguna alteración psicológica o psiquiátrica, ha hecho lo que ha hecho? Ahí está el quiz. Y eso es, en ese momento de mi vida estoy. Pues mirar, si yo fuera un ciudadano normal, que no lo soy, lamentablemente, yo diría que un pederasta no vale ni la bala de matarlo. Pero como no soy un ciudadano normal, soy un psiquiatra forense y, como has dicho, llevo toda la vida entre estas desgracias, yo diría que es un sujeto profundamente anómalo, pero no es un enfermo mental. No es un sujeto que pierda el contacto con la realidad, como él dice. Tiene un discurso coherente. De hecho, incluso puede llegar hasta convencerte. Yo bajé con el niño porque quería pedir ayuda. Pero lamentablemente es como asintónico, no tiene calor humano cuando lo está explicando. Y entonces esto para mí pues es algo que yo ya he vivido muchas veces con personas que han matado a niños. Son como, tratan de poner distancia con el niño, sobre todo porque el crimen es tan execrable que son incapaces ahora de aceptar estar en el escenario social como está este hombre. Sí, es completamente frío. Sí, completamente frío. El sujeto no empatiza para nada ni con el tribunal, ni con el escenario, ni consigo mismo. Él trata de echar balones fuera y no lo hace mal. Que si no lo hace mal,
porque es que da la sensación de que es un hombre que está un poco sordo porque tiene aparatos, es mayor, es un pobre hombre, lo ves con su barbita, tal y cual, con los ojos gachos, pero el hombre está como, no, esto en realidad yo no me acuerdo bien, en realidad tal, yo traté de pedir ayuda, o sea que a poco que te descuides te da pena. Por lo tanto, el sujeto está actuando con una frialdad impresionante. Ya, es más, dice que el menor quería hacer lo que hizo. Exactamente, usa la palabra que lo hizo voluntariamente. Bueno, eso es, bueno, yo porque de verdad insisto en que soy un psiquiatra forense. Si yo soy un familiar, yo me tiro a su cuello. Porque decir de un niño de 9 años eso es algo inasumible, inaceptable, impensable. Y más le valiera, como ya dijo Jesús, que se atara una roca al mar, al cuello y se tirara al mar, porque esto es inaceptable. A mí me ha dolido de todo la conversación, eso más que nada. Decía yo al comienzo del gato que la maldad evidentemente existe y lo hemos podido comprobar con este individuo. Ya, la gente que nos está viendo pensará, detrás de este hombre tiene que haber un trastorno psiquiátrico. Entonces aparece el psiquiatra, por ejemplo yo, y tengo que dar un diagnóstico para que todos nos quedemos tranquilos. Quiero decirles a los ciudadanos que nos están viendo que detrás de estos crímenes casi nunca hay un diagnóstico psiquiátrico. No, lo que ocurre es que hay malas conciencias, hay personas malvadas, hay sujetos con una afectividad mínima y personas con mucho odio. En fin, los pecados capitales encima de la mesa. Por lo tanto, yo como psiquiatra forense en este asunto quisiera dejar claro que hay que buscar a este tipo de sujetos sin ningún filtro médico. Es decir, ellos actuaron como actuaron por odio, por venganza, por celos y por las cuestiones de siempre. Esto es el asunto de siempre, los pecados capitales. Vamos a ver, es que el odio extremo, que es este caso, se sirve en plato frío y además el odio extremo se toma su tiempo y este hombre lo organizó todo de manera que en su mente perversa, no patológica, sino perversa, él quería, como ya está claro a todas luces, hacer el máximo daño posible. De hecho, fijaros que el mayor objetivo de todo esto era dañar a su mujer, es evidente, ¿no? Hay gente mala, yo he visto gente mala. Y cuando hablas con ellos y le das la mano y se te enfría la mano, porque son fríos y tal, tú no sabes de dónde procede ese mal. Puede ocurrir que tenga un tumor cerebral, o puede ocurrir que tenga un problema cardíaco que le produce una anoxia cerebral y que tenga una conducta, pero es lo raro. Hay gente que moralmente es mala, pero eso no me compete a mí decidir si son malos o buenos. Y eso compete al juez. ¿Y son malos gratuitamente o son malos por un interés? A veces o hay el malo gratuito. Y eso es lo peor. Es decir, nunca un león va a matar por matar. Jamás. Cuando la gente dice, este hombre se ha comportado como un animal, digo yo, ya quisiera haberse comportado como un animal. Un animal jamás mata por placer. Jamás. Da igual que sea una orca, de esa, la orca asesina, el tiburón de no sé qué. El tiburón come porque tiene hambre. Y si te caes al agua te ha comido. Y punto pelota. La verdad que los psiquiatras venimos bien para dar una coartada a este tipo de sujetos, que a lo mejor son simplemente unos canallas. Punto pelota. Y tienen que cumplir los años que caigan y se acabó. Pero está bien que un psiquiatra diga a la gente que nos está viendo en su casa que hay sujetos así. Existen. Sujetos sin empatía, sin sentimientos, sin afectividad. Y no tienen que venir de una familia desestructurada, vienen de familias a veces hasta normales. Así es la vida. Este sujeto, por lo que dice, por lo que hace, por cómo actúa y por cómo se manifiesta, es un sujeto que tiene sentimiento cero, afectividad cero, y que para él, esta chica, pues es un objeto, una cosa, como ha dicho antes Beatriz de Vicente, una cosa. Y si es una cosa, y encima es mía, pues la mato y punto pelota. Y luego se lo digo, pues a la Guardia Civil, al 112 o al 114, y me da igual. Es impresionante que esta gente exista, pero también es cierto que no podemos estar poniendo diagnósticos psiquiátricos a todo aquel que mata a alguien. No. Hay la inmensa mayoría de la gente que mata, incluso en estas circunstancias tan terribles como esta, son sujetos que no presentan un claro diagnóstico psiquiátrico. Así pues, a la cárcel y la llave al fondo del mar. No hay otra. Los psiquiatras estamos aquí para que la sociedad esté tranquila, porque si ahora tú me preguntas a mí, este hombre ha matado a tal, y yo te digo, es que tiene un trastorno tal, es que tiene un trastorno cual, como que todos nos quedamos más tranquilos. Ah, no, es que fue la cocaína, fue el alcohol. Pero como yo diga en la radio, ojo, este señor degolló a su hija por odio, por celos, por envidia, por lo que sea, eso genera angustia. Porque cualquiera puede hacer lo mismo, ojo. Y ese es el problema. El problema es que cuando no tenemos diagnósticos médicos que aplicar a las conductas malvadas, nos quedamos desnudos ante el mal. Y si aquí un señor ha hecho todo lo que ha hecho
y no tiene ninguna justificación, ha hecho el daño gratuito, por lo que sea, por celos, envidia, por cualquiera de los pecados capitales que todos conocemos, ese mal está ahí. Y vamos a tener que vivir con él. ¡Ojo! Pensar, ¿no? Que, bueno, si te vas a suicidar, ¿por qué no te suicidas y no haces daño a los demás? Pero, según lo que ha explicado usted, hay el sentimiento de venganza, de destruir, y sobre todo de hacer daño a la expareja, ¿no? De provocar un sufrimiento, yo creo, un sufrimiento que está, pues, supongo, derivado, como usted decía, del odio. Eso explica por qué haces daño a alguien antes de quitarte la vida, porque simplemente, si no quieres seguir viviendo, pues te quitas la vida, pero no utilizas a tus hijas como instrumento para causar dolor a la persona con la que tienes una disputa sentimental, ¿no? Sí, perfectamente. Usted ha explicado las dos fases de este procedimiento. En la primera fase es: yo mato a mis hijas porque son mías y porque al matarlas con esa violencia yo hago daño a mi mujer. Y tengo la satisfacción de que he destrozado a mi mujer psicológicamente de por vida. Y a continuación me autodestruyo yo porque no voy a asumir las consecuencias terribles de que la sociedad me coloque en la cárcel y pasar 25 años de mi vida en prisión. Por lo tanto, esas fases son así tal cual las ha explicado, sin una coma de alteración. La codicia. La codicia, como pecado capital, digamos, en la religión cristiana, es una cosa que mucha gente tiene. Yo tengo 2, pero quiero 4, y si tengo 4, quiero 8. Esto lo entendemos de una manera muy simple, es decir, yo voy por la vida y tengo éxitos porque trabajo y peleo duro. Y uno que está a mi lado ni trabaja ni pelea tan duro como yo y no consigue lo que yo consigo. Yo tengo un mejor coche, una mejor casa, me he casado con una chica más guapa y él no. Por lo tanto, el tío me mira con envidia. Me mira con envidia porque es un hombre acomplejado, tiene un problema él, no lo tengo yo. Entonces, ese envidioso sufre y no consigue nada a cambio, precisamente por algo que es racional y justo, y es que él ha trabajado más que el otro. Pero esto es la ley de la vida, es algo connatural a nuestras células. Poniéndonos serios otra vez, ¿cuáles son las obsesiones y los miedos que empujan a una mujer a matar? Pues no solo obsesiones y miedos, muchas más cosas. Odios, celos, temor a que el hombre la abandone, temor a que alguien se meta en su vida, o deseos de tener otro hombre, o no puedo aguantar a mis hijos, que es casi un tabú, pero existen mujeres que no pueden aguantar esa tensión. Luego hay muchas razones para poder matar. ¿El dinero también? En la sociedad actual en la que vivimos. Sí. El dinero es prácticamente hoy uno de los motivos más potentes que hay. Ningún asesino lleva en la frente una señal que ponga asesino. Quiero decir, son personas que nos cruzamos con ella en la calle y quiera Dios, por cierto, que la vida no nos apriete la tuerca a nosotros en un momento dado, en una situación conflictiva, y actuemos, porque yo en la cárcel lo he visto todo. Eso le iba a preguntar. Hay momentos en los que un hombre o una mujer puestos al límite, independientemente de que sean lo que podemos entender como personas normales, el cruzar el umbral del límite puede llevar a cualquier persona a cometer, no sé si un acto exactamente así, pero en fin. Mire usted, esta mañana yo estaba en una cárcel, que no voy a decir cuál es, viendo a unos presos que son clientes que nos llaman para investigar psiquiátricamente, y he estado con uno que casi mata a otra persona en un acceso de cólera. Y era un hombre de familia normal y corriente, que en un momento dado, por una deuda, por un mal rollo y tal, coge un cuchillo de cocina, se ofusca y ahora está en la cárcel. Y le piden intento de homicidio. Quiero decir, que es que en la cárcel hay 80.000 presos, muchos de los cuales están allí porque los azares de la vida, y luego hay otros que están allí porque tienen que estar allí. Quiero decir, eso no cabe duda. Y luego en la calle hay personas que son muy peligrosas, pero que saben contenerse, no dan el salto. Y luego ya está el alcohol, las drogas, la pasión, mi mujer no sé qué, mi marido no sé cuántos. Ahí sí que hay ya un totus revolutum. De lo que nosotros llamamos la tríada oscura, tres rasgos oscuros o vinculados con la violencia, que son un narcisismo importante, en definitiva la idea de que lo más importante son tus necesidades y los demás están al servicio de que tú cumplas estas necesidades, el maquiavelismo o la capacidad de mentir, engañar y manipular, y luego la psicopatía o la incapacidad para sentir de verdad afecto humano y arrepentirte de los hechos. Este tipo de personas tan narcisistas y con este nivel de frustración no son capaces de entender el amor como lo podemos entender los demás. Ellos no aman,
ellos todo lo canalizan a través de ellos. Entonces, al final no aman, lo que hacen es poseer. Poseen su negocio, poseen a su esposa, poseen a sus hijos. No les aman, porque si les amasen no serían capaces de hacer esto. Entonces, como es una posesión mía, en un momento determinado, yo me creo con la capacidad de eliminar esto. Cuando no admite esa frustración de que su mujer le ha dicho se acabó, hasta aquí hemos llegado. Su mujer es suya, es una posesión suya, pero de repente le dice se acabó. Todo eso es insoportable. Para una persona así, con este nivel de narcisismo, es totalmente insoportable. Entonces, poco a poco va fraguando esa idea, la va planificando hasta que llega un día en el que decide ejecutarlo. Y lo ejecuta porque él se cree con el derecho a hacerlo, porque sus hijos no es que los ame, es que son su posesión y por tanto se puede deshacer de ellos. Al final, lo que hay detrás de esa palabra, el narcisismo, es alguien que está enamorado de sí mismo, ¿no? Alguien que considera que lo más importante, todo el mundo gira a su alrededor y todo, como nos está explicando, pues lo demás le pertenece y por tanto tiene derecho. ¿Eso es una personalidad que se forja en la vida por las circunstancias o es que alguien nace así y no va a haber manera de enderezarlo, de cambiar esa actitud? Pues en la personalidad de cada uno, desde el nacimiento, puede haber algún componente de este tipo, pero generalmente se va forjando y se va forjando, como digo, no admitiendo la frustración. Este tipo de personas luego realmente no son nada, no son buenos estudiantes, no son buenos empresarios, no son buenos padres, entonces tienen un nivel de frustración altísimo y no lo admiten. Entonces la única manera de canalizar esa frustración es la posesión. O sea, aquí mando yo porque soy el padre, soy muy buen padre porque doy de comer a mis hijos, pero cuidado, dar de comer a tus hijos no es ser buen padre, hay un componente sentimental muy importante, lo mismo que con la esposa, no hay que ocuparse de la esposa y entonces soy un buen marido, sino que hay un componente sentimental en todo esto. Pero este tipo de personas no son capaces de hacerlo porque todo lo tienen que canalizar a través de ellos por su narcisismo. Entonces, como no consiguen llegar a hacer nada, se frustran totalmente. Y claro, la persona que vive con él llega un momento en el que se da cuenta que ahí pues no hay amor, sino que hay otro sentimiento. Y entonces cuando a una persona así le dices se acabó, pues esta persona no lo admite. Yo creo que todas las indicaciones que nos ha dado, y se las agradezco mucho, son como una especie de guía de a quién no acercarse, o por lo menos de con quién no emprender, con qué perfil no emprender una aventura vital, ¿no? Como la de formar una familia, porque al final pues no hay salida, ¿no? Está él y su egoísmo por encima de todos. No un enfermo mental, por supuesto, sino un sujeto anómalo, probablemente de nacimiento, un pijo de cuna que se creía que era especial y que por lo tanto tenía razones para gritar, protestar, amenazar y por supuesto matar. Bueno, de una manera definitiva, porque sabéis que primero el alcohol de por sí ya es un elemento delictógeno per se, pero es que además el alcohol y la cocaína forman una sustancia que se llama el cocaetileno, que genera una impulsividad, una irritabilidad y una agresividad incontrolables. Por lo tanto, si este sujeto le pegaba a la farlopa de nombre de argot de la cocaína y encima tomaba alcohol, más su personalidad, como ya ha explicado Beatriz, que era un sujeto caprichoso, narcisista, ególatra y encima impulsivo sin control, pues bueno, la cocaína y el alcohol, la bomba. Rasgos de narcisismo y además una emocionalidad muy inestable, porque era un niño en muchas acciones, se frustraba, tenía ira, y además ese egoísmo de hacer siempre lo que quiere por su propio placer y no tener ningún tipo de solidaridad por el resto. La falta de empatía siempre está ahí. Es de nuevo un papel. Tú piensas que muchos asesinos, aquellos desde luego que pretenden no parecerlo y por consiguiente ocultan la acción de sus delitos, no otras personas que atacan, ¿verdad?, abiertamente, están intentando vivir una vida diferente a la que ellos tienen ahora. Es decir, anhelan algo y lo anhelan de una manera desesperada. Entonces, no tienen más remedio que, si quieren ocultar sus intenciones y el propósito de su crimen, representar claramente un papel diferente. Un psicópata es una persona que no ha conseguido tener una conexión humana significativa.
él no se siente vinculado a la especie humana como tal. Mientras que nosotros construimos nuestros sueños, nuestras aspiraciones, nuestros proyectos de vida en base a los vínculos que hacemos primero con nuestra familia o con otros amigos, luego con nuestras parejas, etcétera, o con conceptos abstractos como el hecho de ser parte pues, de una nación o de una comunidad o de una religión, el psicópata no puede establecer esa conexión. Entonces se ve obligado a transitar por la vida desarrollando lo que él más ansía, y es el control del ambiente. Los que tratamos de estar en lo más alto de la cadena trófica no debemos mostrar compasión. Solo hay una norma: cazar o permitir que te cacen. Mientras que nosotros buscamos ser queridos y aceptados y respetados en un contexto determinado, laboral, familiar, etcétera, el psicópata lo que busca es tener el poder. Y además, él ha aprendido, debido a que no ha establecido esa conexión emocional básica, he aprendido que las normas existentes a él no le conciernen. Él utiliza sus normas. Las normas son conseguir lo que quiero en la medida de lo posible, no ser castigado por ello. Luego entonces utiliza al otro como un medio para un fin, para explotarlo. No siente remordimientos ni culpa y por consiguiente no tiene una conciencia que le recrimine lo que está haciendo. Un psicópata es alguien que busca tener poder sobre ti, que busca controlarte, manipularte para satisfacer una necesidad, ya sea económica, se aprovechará de nosotros económicamente, ya sea sexual. Sentimos que para ellos somos un objeto sexual y cuando no consiguen lo que quieren, nos desprecian, nos humillan. Te va a explotar sexualmente, te va a explotar financieramente o emocionalmente. Que no tiene ninguna empatía afectiva ni sentimientos hacia esas personas, ninguna. Es decir, es como si fueran objetos, lo cual nos dice que el individuo sabe lo que hace, pero no tiene ningún sentimiento. Y no tener sentimientos es tremendo, ¿eh? ¡Ojo! Un psicópata te impresiona porque es que no tiene ninguna capacidad de empatía contigo. Es capaz de matarte simplemente por quitarte 10 euros porque los necesita. Carecen de empatía y carecen ausencia de remordimiento. Es que les da exactamente igual. Y eso les lleva a ser fríos. Esto es, a tener unas emociones muy, muy controladas. No son personas que en situaciones de riesgo pues de repente se les dispare el corazón o tengan la respiración entrecortada. El psicópata va a tratar de conseguir su objetivo y le importa nada lo que haya en el medio. El psicópata es plenamente consciente de lo que hace, distingue a la perfección lo que está bien de lo que está mal, sabe por tanto que existen unas normas pero no entiende que tenga que respetarlas. Su estilo de vida está basado en la inmediatez. Las metas que se plantea siempre buscan resultados a corto plazo y no suelen planificar el futuro. En cuanto a las relaciones sociales, podemos decir que sus vínculos se basan únicamente en el interés, lo que explica que nunca se comprometan en relaciones duraderas. Utilizan a las personas para lograr sus objetivos y por eso suelen ser amables y encantadores, lo que les convierte en personas atractivas, pero es solo fachada porque en realidad son incapaces de sentir emociones, así que las fingen imitando comportamientos de otros. El psicópata tiene un repertorio de conductas muy amplio. Puede actuar, desempeñar muchos papeles. Si ser encantador funciona, pues lo es. Si no funciona, quizá te amenace o intente intimidarte. Si tampoco funciona, entonces recurrirá a la violencia. La clave es que todas sus acciones tienen un componente depredador. Es como cuando un gato persigue a un ratón. Al gato no le importan en absoluto los sentimientos de su presa. Hay que comprender que son personas que tienen emociones. Se dice que los psicópatas no tienen emociones, pero es falso. Sienten muchas emociones, pero no por ti. Sus emociones se centran en ellos. Ya, bueno, pero es que claro, vosotros que estáis en el plató, yo que estoy aquí fuera, y en general somos gente normal, gente calurosa, gente que tenemos sentimientos, que queremos al amigo, que queremos al hermano, al vecino, pero es que hay otros sujetos que no son así. Entonces Dios los cría y ellos se juntan. Al final este tipo de sujetos se busca una pandilla en la cual hay una nube psicopática, una nube de afectividad cero y todo es vegetativo. Yo quiero esto, lo cojo. Yo quiero dinero, lo cojo. Yo quiero agredir sexualmente a esta chica, la agredo. Y punto final. Estos sujetos existen y sinceramente, no hay por qué ponerles una etiqueta psiquiátrica. A lo mejor simplemente son los canallas de siempre y hay que trincarlos, meterlos en el trullo y que no salgan hasta que nos quedemos todos calvos. Esto es lo que hay, en mi opinión. No siempre es fácil desenmascararles y a menudo cuando se les identifica y han dejado a su paso un gran rastro de sufrimiento y destrucción. Para las personas de su entorno, los actos del psicópata tienen consecuencias emocionales devastadoras.
Es alguien que genera miseria y depresión en las personas que le rodean. Son particularmente desastrosas para la convivencia, aunque no sean asesinos. Vale. Expanden miseria moral, mucha infelicidad, boicotean proyectos de vida, relaciones familiares, etcétera. Entonces, bueno, hay que decir a la gente, para que esto quede ya claro, que la palabra psicópata, que se emplea mucho en las novelas, en la literatura, incluso en la televisión, no existe como diagnóstico para un médico psiquiatra. Hoy hablaríamos de trastorno antisocial de la personalidad, que está tipificado en los criterios internacionales. Es decir, el sujeto que no tiene afectividad, que reiteradamente infringe la ley sin que le importe nada, que no tiene empatía. Ese es lo que antes se llamaba psicópata. Pero esto no es para nada un atenuante ni un eximente. Este sujeto conoce la diferencia entre el bien y el mal, lo justo de lo injusto, y además actúa con inteligencia perfecta. Incluso a veces tienen más inteligencia de la media. Por lo tanto, esto de atenuante nada. Y si era un psicópata, pues ya sabemos lo que hay que hacer. Es decir, entre comillas, cárcel y la llave al mar. No hay otra, porque va a repetir. Va a repetir. La psicopatía es una forma de ser, un trastorno de la personalidad que afecta solo a un 2% de la población y solo el 90% de ellos no mata nunca a nadie. Padre cacique, el jefe tirano, el amigo el manipulador, el compañero trepa. Solo algunos delinquen. Un psicópata integrado es aquel que vive una vida convencional porque no ha cometido crímenes que le hayan llevado a la cárcel o no ha sido sometido a un estudio normalmente en las instituciones penitenciarias que lo califiquen como tal. Por consiguiente, está dentro de nuestra sociedad. Puede ser un compañero de trabajo, puede ser nuestro jefe, puede ser nuestra pareja, puede ser alguien que dice que es nuestro amigo pero que nunca lo será. Podrá aparentar una vida normal, el caso que... Los psicópatas no son supervillanos, no son gente que tenga una capacidad para superarnos en todos los ámbitos. Es más nuestro desconocimiento de quiénes son y el hecho de que somos muy crédulos y no estamos dispuestos a aceptar que la gente que nos rodea, en algunos casos, no obviamente de una manera generalizada, pero en algunos casos tienen este tipo de personalidad. ¿Qué es lo que le hace potentes? Los rasgos de la psicopatía integrada. Tienen mejor autocontrol que los psicópatas criminales, son más capaces de leer la mente de los demás, en el sentido de que son más capaces de reconocer el punto de vista y las emociones en el otro, aunque emocionalmente ellos no se conectan. Pero a diferencia del psicópata criminal, del mundo de la marginación y de la criminalidad habitual, esta gente hace lo que nosotros hacemos y es entender el punto de vista del otro y saber, por ejemplo, cómo manipularlo, y eso solo lo puedes saber si comprendes sus emociones. Aunque la diferencia que hay con respecto a nosotros es que ellos no comparten esas emociones. Emocionalmente ellos están, digamos, aislados y de ahí que no tengan empatía. Entonces, manipulación, falta de empatía y perseverancia en la mentira es lo que les hace temibles, porque nosotros tenemos algo que ellos no tienen y es vínculos auténticos con la gente. Si somos conscientes de que moral y espiritualmente somos superiores y de que tenemos unas conexiones con la gente que son la base, como toda persona que vive en sociedad, que son la base del proyecto de vida nuestro, ellos no nos van a derrotar, porque ellos están solos, ellos solo tienen la fuerza de los secuaces a los que puedan manipular, pero muchas veces en la vida personal ellos no tienen tanta conexión con los otros, utilitarista o de servilismo, es gente que está con sus propios recursos. Entonces hay tres cosas. Uno, ayudarnos de la opinión y de los consejos de los otros para apoyar nuestra autoestima. Dos, aprender a identificar una serie de comportamientos, por ejemplo, una conversación plana, sin profundidad emocional, un uso de la mentira continua, la capacidad para ponernos en contra de personas que nos pueden ayudar, el hecho de que utiliza expresiones y frases con frecuencia que son negativas para nosotros, el hecho de que vamos sintiendo que nos alejamos de nuestro proyecto vital. Yo lo que digo, otra manera de explicar esto es que en ellos la esfera espiritual no existe. ¿Cuál es la esfera espiritual? La esfera espiritual de la persona es donde figura sus ideales, sus ilusiones, su proyecto de vida, el tipo de valores que le orientan acerca de la vida, y ese tipo de esfera él no la tiene. Entonces es un fracaso. Como proyecto de persona es un fracaso. Entonces, ¿cómo sustituye él esa incapacidad para la conexión? Con el control. Debido a que él no puede establecer conexiones significativas con la gente, entonces lo sustituye por el dominio. Y
toda su vida es una búsqueda del control en el ambiente en el que estés, que hay un problema muy grande y que estas personas tienen una capacidad de influencia que no tiene ninguna otra. Tiene una capacidad para el mal y para la destrucción que no puede ser minusvalorada, porque el pasado, la historia ya simplemente nos dice qué capacidad de destrucción albergan estos individuos. A mí lo que más me ha preocupado es precisamente ese tipo de psicópata que en el ámbito de la familia nadie lo ha detectado y puede destrozar la familia, y en el ámbito de la empresa muchas veces es capaz de subir a puestos muy elevados porque aparenta tener unas cualidades que son muy valiosas en la empresa, esa competitividad, esa agresividad, esa falta de escrúpulos, pero que en la práctica puede resultar el fracaso, como explico en el libro con muchos ejemplos, casi seguro y más pronto que tarde de esas mismas empresas, porque ellos lo que hacen es parasitar la empresa, prometiendo llevarla a límites estratosféricos, la parasitan. A menudo es el número 1. Progresa mucho, pero a su manera. Ha dado tantos codazos que encontrarás muchas costillas rotas a su alrededor. Claro, lo característico del psicópata integrado es que dentro de su ambiente, digamos que utiliza las características que él tiene en su personalidad, como son la manipulación y el encanto superficial, la capacidad para mentir sin que se les note, con objeto de obtener lugares de poder o de privilegio. ¿Cómo se le detecta? Eso es otra pregunta diferente, mucho más complicada. Yo siempre digo a mis alumnos que la idea fundamental consiste en observar lo que él hace, no lo que él dice. Es porque los partidos políticos y en general el mundo de la política ha utilizado mucho la confrontación, la mentira y la manipulación para conseguir el poder, como por desgracia podemos ver en estos años, donde se habla continuamente de esto. Pero un vistazo a otras épocas nos llevará a la conclusión de que esto siempre ha sido una norma. Y ese es el ambiente en el que vive el psicópata. El psicópata vive de la mentira, de la manipulación, de la fabulación, de aparentar. Y este es un campo además que ofrece el psicópata un montón de atractivos, porque es el único que en muy poco tiempo le permite llegar a zonas de poder y de estatus. Piénsalo bien, en 5, en 6 o en 7 años puedes pasar de ser un don nadie a ser primer ministro o a ser, bueno, pues el líder de una nación. Entonces, claro, entre que la política no hace ningún filtro y muchas veces de manera equivocada busca a gente con rasgos de psicopatía porque ellos piensan que les va a conseguir llegar al poder más fácilmente, y entre que el psicópata ve grandes atractivos porque le permite con muy poco tiempo utilizar sus mejores habilidades, ahí tenemos la razón por la cual la psicopatía hasta ahora no ha sido nunca cribada ni sometida a examen dentro del mundo de la política. Y así nos va, ¿verdad? Porque está claro que para un observador interesado hoy en día en el escenario político pues hay claramente personas que tienen rasgos de psicopatía como mínimo muy importantes si no tienen plenamente el trastorno. Fíjate, el elenco, ¿no? de dictadores. Es que, y además de todos los colores. De todos los colores, porque, exacto. Claro, Stalin se formó en un seminario. Pinochet comulgaba todos los días. Es decir, son gente que estamos hablando de gente que, oye, que con la pluma ha matado a millones de personas. Y bueno, y ellos creían a lo mejor que incluso hacían bien. Imagínate la historia. Entonces, ahora cuando lo ves de lejos, dices, vamos a ver, Hitler, el Mussolini, el otro. Aquí en nuestro país un montón de gente que ha pasado, ya no solo en la guerra civil, que yo estoy harto de hablar de la guerra civil y no puedo más, ya, perdonadme, pero no puedo más con ese tema ya. Es decir, aquí tenemos gente en ambos bandos que por odio mató al vecino, por odio, o porque tenía más que él. Ese es el mal. Ese es el mal, porque si a mí me atacan y me defiendo, eso es legítima defensa. Pero matar, hacer daño gratuitamente al otro es el núcleo del mal. Trujillo, del pueblo y del gobierno dominicano, San Hussein, Gaddafi, Bokassa, etcétera, que han sido también una tragedia para su pueblo. Pero claro, hasta ahora hemos dicho tiranos, fanáticos, genocidas, etcétera, pero yo quiero bajar un poco el nivel de estas palabras tan rimbombantes que son auténticamente ciertas y decir, pero vamos a ver exactamente por qué hay políticos que hacen estas cosas.
y que adquieren durante su mandato el favor de millones de personas. ¿Qué tienen de especial estos políticos? Entonces te das cuenta que está el trastorno de la psicopatía detrás y que no solo justifica el comportamiento de dictadores o fanáticos o genocidas, sino que debido a que en muchas ocasiones no se le presta la atención debida a la psicopatía, podemos buscar incluso en las democracias líderes que tengan estos rasgos porque pensamos que nos va a ayudar a adquirir el poder. Y eso es un grave error, porque los ciudadanos precisan justamente de líderes carismáticos, pero con valores morales, gente que busque el bienestar común, no gente que busque el poder por el mero hecho de satisfacer el ansia de su partido político. Y en la política pasa lo mismo. Por desgracia vivimos una política muy caínita, muy de oposición y descalificación brutales, de mucha mentira, y el psicópata ahí está en un parque temático, me gusta decir. Ya, o sea, ostras. el ambiente de la política hoy en día, ver un psicópata es un parque temático, porque él es consciente que lo que tiene que hacer es manipular y dar una imagen que satisfaga a mucha gente que está esperando la llegada de un salvador, y ahí el psicópata es imbatible. Está claro que los que han cometido grandes genocidios en la historia, por ejemplo, el trío de oro, entre comillas, que yo llamo del siglo XX, ¿no? Stalin, Hitler y Mao Zedong. Sí. Claramente tú puedes ver ahí rasgos de psicopatía, no solamente por la cantidad de gente y del modo en que mataron, sino porque tú analizas su personalidad y ves ahí los rasgos. Pero a este le siguió Pol Pot y luego otros muchos dictadores. Sí, Hussein, Milosevic, claro. Gaddafi, etcétera, etcétera. Pero se puede ser un dictador y no ser un psicópata. Vale. No hay un gen del mal, pero sí hay una predisposición neurobiológica a hacer determinadas cosas. Igual que hay una predisposición a tocar bien el violín, o a nadar, o a trepar por una cuerda. Hay predisposición genética. Es decir, yo tengo cierta habilidad en subir por una montaña y otras personas no la tienen. Eso es psicomotor. Pues entonces para el mal ocurre lo mismo. Es decir, hay personas en las que es más fácil que sean el altavoz del mal. Porque uno va por la vida y va por un camino, y de repente el camino se abre en dos. Por lo tanto, al final siempre llega esa encrucijada y optamos por un lado o por otro. Podemos decidir hacer daño gratuito a nuestro vecino, y ese es el mal. Y ahí está el debate filosófico, las religiones, todo el mundo está ahí, pero todos desde pequeñitos sabemos cuando algo no lo hacemos bien. Lo sabemos. No hace falta que nos digan los mandamientos ni cosas de esas. Pero claro, la pregunta es muy clara. ¿Somos libres porque podemos actuar mal o bien? Sí. Es que si no fuéramos libres, no podríamos actuar mal o bien. El mal y el bien son intrínsecamente parte de la libertad del ser humano. Bueno. ¿Y un psicópata nace o se hace? Como en casi todos los problemas de salud mental, y esto es lo que es la psicopatía, un trastorno de personalidad, hay una parte de una predisposición genética y una parte de ambiente. Una persona con una predisposición genética a ser considerada como psicópata, bueno, pues una falta de autocontrol, de impulsividad, etc. Si se cría en un ambiente de amor, de cuidado, de supervisión, etc., no tiene por qué acabar comportándose de manera antisocial. En cambio, como una persona nazca con esa predisposición y pues sufra traumas, maltrato, frialdad afectiva, negligencia parental, etcétera, en la infancia, es fácil que aquello sea una bomba de relojería. El gran problema es qué hacemos con ellos. Realmente es un patrón fijo de conducta que tiene un origen absolutamente genético y familiar y que es inmutable. No aprenden ni con el castigo, ni ellos mismos con su experiencia. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Esa es la gran pregunta que vamos discutiendo psiquiatras y legisladores de hace mucho tiempo. ¿Tienen remordimientos? Mira, los remordimientos es algo que no entra en juego cuando alguien planifica, premedita y actúa de este modo. El arrepentimiento viene más de la violencia impulsiva, ese momento en que tú pierdes la cabeza. Un individuo así nace, se hace, se cura, se endereza en algún momento. No, vamos a ver. Para curarse hay que estar enfermo. No está claro que estén enfermos. Para enderezarse tienes que estar torcido desde siempre y no sabemos desde cuándo empezó esto. La rehabilitación en casos tan reincidentes es en realidad una quimera. Lo único que se rehabilita es aquel delito, aquella conducta delictiva que es puntual, que es ocasional, que está mediatizada por una noche de borrachera.
Pero en sujetos reincidentes, y de los cuales han salido unos cuantos, por cierto, con la famosa ley del sí o sí, van a volver a caer otra vez en esta conducta. Lo sabemos los psiquiatras, prisiones, los jueces, los fiscales, pero la ley es la ley. Vamos, mira, los médicos no somos profetas, ni los criminólogos, ni los psicólogos, no somos profetas, pero ya tenemos muchos años en la mili, y entonces al final ves que aquellos que reinciden a lo largo del tiempo tienen una conducta compulsiva que no pueden evitar, no la pueden evitar no porque estén enfermos mentales, sino porque son sujetos que consideran que tienen una capacidad de poder sexual sobre la hembra. Son sujetos que tenían que haber nacido en las cuevas de Altamira y han nacido en el siglo XXI. Pero vamos, que van a volver a reincidir, vamos. Palabrita del niño Jesús. Existe la posibilidad de abordar terapéuticamente a los psicópatas, no tanto con el objetivo de cambiar su esencia de personalidad, pero sí para incidir, ¿no?, tratamentalmente sobre las conductas antisociales que tienen. No vas a conseguir probablemente que un psicópata deje de ser insensible hacia los demás, deje de ser un narcisismo muy elevado, sea irresponsable con su familia o no le importe mucho quien tiene enfrente, pero sí puedes conseguir que se comporte de una manera más ajustada a la sociedad. Bueno, vamos a ver, los psiquiatras no podemos hablar del mal y el bien, eso lo harán los moralistas, los antropólogos, los filósofos o los religiosos. Los psiquiatras solo tenemos diagnósticos o salud. En este caso, el diagnóstico de este hombre evidentemente es un trastorno grave de la personalidad, que no enfermo mental, que es otra historia. Sabe distinguir el bien del mal, lo justo de lo injusto, y luego tiene un trastorno gravísimo en la esfera de la sexualidad, que es por el cual vive constantemente sin controlar los impulsos sexuales anómalos que tiene. Ese es el perfil. Ahora bien, dicho esto, la gente que nos esté escuchando dirá, bueno, ¿y qué? Que este tío no lo quiero en la calle. Y la verdad es que tienen razón, porque no hay tratamiento para esta gente, Ana. No existe un tratamiento. Bueno, son enfermos. ¿Cuál es el origen de esos trastornos? ¿Por qué se produce ese trastorno en un ser humano? Ojalá lo supiéramos, Ana, pero el cerebro es muy complicado y nosotros sabemos muy poco del cerebro. Estos son formas de ser anómalas que son además así desde la infancia. Son impulsos que no se controlan, trastornos del núcleo de la personalidad que están ahí, que no impiden que el sujeto sepa lo que es el bien y el mal, pero que naturalmente les hace actuar pues sin control de lo disuasorio. Es decir, este hombre se ha lanzado a buscar su apetito sexual desordenado a sabiendas de que podía ir a la cárcel. O sea, el sujeto no controla sus impulsos. ¿Y eso se puede modificar, se puede atenuar, se puede curar, aunque tú me digas que no es un enfermo? Ya. Mira, los psiquiatras pecamos de buenismo. Es decir, buenismo significa que creemos que que siempre hay una segunda oportunidad. Pero cuando lleva uno 40 años en este oficio, te puedo decir que hay gente que es irrecuperable. Y con esa gente no podemos hacer nada más que excluirla de la vida social. Entonces ahí intervienen ya los penalistas, los políticos, los filósofos. ¿Qué hacemos con ello? Puesto que no podemos matarlos, como es lógico. En otros tiempos sí. La cadena perpetua no tiene otra salida que la cadena perpetua, excluir de la vida social a estos sujetos. Y llámesele como sea. Perpetua revisable, perpetua quizá, perpetua a medias, pero perpetua. No pueden vivir en la calle. Y esto es, para los psiquiatras forenses, muy poca gente está metida en esta historia. Ojo, que esto no es para muchísimos, pero los pocos que hay son tremendos. Es impensable. Gracias a que hay una democracia, una libertad, una constitución, etcétera, etcétera, estos sujetos están vivos. Lo digo lamentablemente porque esto no es un discurso que yo deba manifestar en la televisión. Pero este tipo de personajes no pueden vivir con los seres humanos normales. Sinceramente, no pueden vivir.